Continuando con el orden del día, corresponde dar lectura de la iniciativa con proyecto de decreto mediante la cual se reforma y adiciona la Ley de Educación del Estado de Zacatecas. Tiene el uso de la palabra la diputada Marta Montalvo de la Fuente, autora de la misma. Con su permiso, diputado presidente. Adelante, diputada secretaria. Diputado Rogelio González Álvarez, presidente de la 62ª Legislatura del Estado de Zacatecas, presente. Quien suscribe, diputada Marta Montalvo de la Fuente, integrante de la Honorable 60ª Legislatura del Estado de Zacatecas, en ejercicio de las facultades que me confieren los artículos 60, fracción 1 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas, 46 fracción 1 y 48 fracción 2 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, 95 fracción 1, 96 y 97 fracción 2 de su Reglamento General, someto a la consideración de esta honorable asamblea la presente iniciativa de decreto por el que se reforma y adiciona la Ley de Educación del Estado de Zacatecas al tenor de la siguiente. Exposición de motivos. El Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación da a conocer que, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadísticas y Geografía, INEGI, que el 6.6% de la población total mexicana, más de 7.7 millones de personas, tiene algún tipo de discapacidad, entendida como alguna dificultad para caminar o moverse, ver y escuchar, hablar o comunicarse, poner atención o aprender, atender el cuidado personal o tener alguna limitación mental. La Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica 2014 del INEGI ubica a nuestro estado en el cuarto lugar con el 7.4% de personas con discapacidad respecto a su población total, después de Nayarit con el 8.2%, Jalisco 7% y Durango con el 7.5%. Como podemos ver, las 4 entidades están por encima del promedio nacional, 6.6%. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha manifestado que la vida de una persona con discapacidad tiene el mismo sentido que la vida de una persona sin discapacidad, es decir, tienen mucho que aportar a la sociedad, por lo que deben ser aceptadas tal cual son, con lo cual se refuerza el hecho del reconocimiento de la diferencia como parte de la diversidad humana y, por consiguiente, de su inclusión en la sociedad. El objetivo es rescatar las capacidades en vez de acentuar las discapacidades. Desde mediados del siglo XX, México ha venido avanzando en el pleno reconocimiento de los derechos de las personas con discapacidad, y uno de estos es la educación, consagrada en los artículos 3 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 27 artículos de nuestra Carta Magna local. La Ley General de Educación establece garantías para que las personas con discapacidad gocen plenamente de estos derechos, al señalar que el artículo 32, las autoridades educativas tomarán medidas tendientes a establecer condiciones que permitan el ejercicio pleno del derecho a la educación de calidad de cada individuo. Dichas medidas estarán dirigidas de manera preferente a quienes pertenezcan a grupos y regiones con mayor rezago educativo, dispersos o que enfrentan situaciones de vulnerabilidad por circunstancias específicas de carácter socioeconómico, físico-mental, de identidad cultural, origen étnico o nacional. Asimismo, con el fin de cumplir con los principios de inclusión, equidad y accesibilidad, puntualiza la atención especial para que las personas con discapacidad, tal como se muestra en el siguiente artículo, artículo 33. Para cumplir con lo dispuesto en el artículo anterior, las autoridades educativas, en el ámbito de sus respectivas competencias, llevarán a cabo las actividades siguientes. Cuarto bis, fortalecerán la educación especial y la educación inicial, incluyendo a las personas con discapacidad. Por su parte, ya acorde a lo anterior, la Ley de Educación en el Estado de Zacatecas define a la educación especial de la siguiente manera. Artículo 47. La educación especial está destinada a personas con discapacidad definitiva o transitoria, así como a aquellas con aptitudes sobresalientes. Procurará atender
a los educandos de manera adecuada a sus propias condiciones, con equidad social, incluyente, de conformidad con lo que establecen la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, la Ley Federal para prevenir y eliminar la discriminación, la Ley para prevenir y erradicar toda forma de discriminación del Estado de Zacatecas y la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. El marco jurídico que cita el artículo 47 comprende casi todo lo que hasta el momento existe en la materia sobre el reconocimiento y protección de derechos de las personas con discapacidad, aspecto que favorece a las y los zacatecanos en esta condición y para garantizar los ideales de dicho precepto. El artículo 48 de la Ley de Educación del Estado de Zacatecas facilita la educación para las personas con discapacidad al señalar lo siguiente. Artículo 48. El Estado garantizará la educación inclusiva para personas con discapacidad en educación básica y demás subsistemas de educación. Las personas con discapacidad, sus padres o tutores, podrán elegir si la persona con discapacidad cursa sus estudios en escuela regular o en algún otro servicio de atención que preste la Secretaría. Para la materialización del artículo 48 de la ley en mención, la Secretaría dispone de 2 servicios de educación especial, la Unidad del Servicio de Apoyo a la Educación Regular, conocidos como USAER, y el Centro de Atención Múltiples, que es el CAM. El CAM es un servicio escolarizado de educación especial que ofrece educación inicial y básica, que es preescolar, primaria y secundaria, de calidad a niños y niñas y jóvenes con discapacidad, discapacidad múltiple, trastorno del espectro autista, condiciones que dificultan su ingreso en escuelas regulares. También ofrece formación para la vida y el trabajo. La atención educativa se enfoca a eliminar o reducir las barreras para el aprendizaje y la participación que se presentan en los contextos escolares, áulico, sociofamiliar y laboral, para posibilitar el desarrollo de las competencias que satisfagan las necesidades básicas de aprendizaje de esta población y les permitan ser independientes y mejorar su calidad de vida. De acuerdo al Plan General de Educación Especial 2016-2021 de la Secretaría de Educación en Zacatecas, existen 39 CAM, los cuales atiende a 1,298 alumnos de los niveles educación inicial, preescolar, primaria, secundaria y bachillerato, con diferentes tipos de discapacidad como ceguera, sordera, hipoacusia, discapacidad motriz, intelectual y múltiple. Sin embargo, los CAM tienen serios problemas en operación. Las amenazas de la educación especial, entre otras, son la resistencia a la reorientación de los servicios de educación especial y la reducción del presupuesto que afecta directamente la operación de los servicios de educación especial para la atención de la población en objetivo, así como la utilización de los recursos en otros programas ajenos a la educación especial. Por iniciativa propia, acudí de manera personal a algunos CAM en nuestro estado y encontré desatención a estos centros escolares para personas con discapacidad. Tienen múltiples carencias, les faltan materiales didácticos, deportivos, equipos y sus edificaciones ya requieren reparaciones importantes. Las necesidades más apremiantes que tienen son domos, chapoteaderos con estructura y policarbonato, juegos infantiles de patios propios para niños con discapacidad, concertina para áreas perimetral de la institución, cambio de instalaciones eléctricas, lámparas de luz LED para ahorro de energía, impermeabilizantes, pisos, pintura, espejos para las aulas, computadoras, cañones, toners para impresoras, material didáctico para niños con discapacidad y jóvenes con discapacidad, camillas para consultorio, básculas con estadímetro, gabinetes para material de curación, termómetros frontales, estuches de diagnóstico, baumanómetros, estetoscopios, estuches de cirugías menores, diversos tipos de material para curación, balones, tableros para básquetbol, cuerdas, conos, becas, servicio de transporte,
desayunos, paquetes de útiles escolares y hasta hojas de máquina tamaño carta que están requiriendo estas instituciones. Para su operación, los CAM tienen principalmente dos vías de financiamiento de la Secretaría de Educación en el Estado. Paga los sueldos y salarios del personal que en ellos labora y la Federación los apoya a través del Programa para la Inclusión y la Equidad Educativa, cuya operación le corresponde a la Subsecretaría de Educación Básica de la Secretaría de Educación Pública del Gobierno Federal. En el presupuesto de egresos del Estado de Zacatecas para el ejercicio fiscal 2018 se asigna un monto de 2.849.038.406 para incrementar la inclusión al acceso y la permanencia de la población en el sistema educativo. Con esta partida, la Secretaría de Educación otorga becas para estudiantes, pero también atiende la inclusión educativa, como a la educación especial, misma que se le asigna 355.638.598 pesos. Compañeras y compañeros diputados, no es posible que los CAM estén trabajando con tantas carencias, cuando la población escolar que educa necesita atención especializada. Además, existen recursos para hacerlo siempre y cuando haya una mejor planeación de los mismos. La educación especial está garantizada en nuestra Carta Magna local y federal, pero si los referidos centros escolares tienen serias dificultades para su funcionamiento, entonces está faltando al cabal cumplimiento de lo establecido en la ley. Por ello, es pertinente plasmar en la Ley de Educación la obligatoriedad puntual de suministrar recursos suficientes a los CAM para su eficaz funcionamiento con un doble propósito. Primero, no poner en riesgo su operación en detrimento de la educación especial de las y los alumnos que cursan en estos centros. Y segundo, cumplir con el marco jurídico local y federal en materia de protección de derechos de las personas con discapacidad, así como con las convenciones internacionales de las que México es parte y como tal está obligado a cumplir. Por lo antes expuesto y fundado, someto a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de decreto mediante la cual se reforma y adiciona la Ley de Educación del Estado de Zacatecas. El artículo único se reforma el párrafo primero del artículo 48 y se le adiciona un párrafo segundo al mismo artículo, recorriendo el siguiente en su orden, de la Ley de Educación del Estado de Zacatecas para quedar como sigue. Artículo 48. El Estado garantizará la educación inclusiva para personas con discapacidad en educación básica y demás subsistemas de educación. Las personas con discapacidad, sus padres o tutores podrán elegir si la persona con discapacidad cursa sus estudios en escuela regular o en los servicios de educación especial que preste la Secretaría. Los servicios de educación especial referidos en el párrafo anterior recibirán suficientes recursos para su eficaz operación previa presentación de sus respectivos programas anuales de trabajo. Artículo transitorio único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el periódico oficial, órgano de gobierno del Estado de Zacatecas. Atentamente, su servidora, Marta Montalvo de la Fuente. Es cuanto, diputado presidente. Diputado presidente, si me permite suscribirme a la iniciativa de la diputada Marta, por favor. Claro que sí, diputada. De igual forma, para suscribirme a la iniciativa. Claro que sí, diputada. En los mismos términos, si lo permite la señora diputada. Muy bien, diputada. Muchas gracias por su apoyo. Gracias. Gracias, señora diputada. A la iniciativa leída se turna para su estudio y dictamen a la Comisión de Educación.